8 de junio de 1870, pocas personas acompañan a los restos de don Felipe Varela al cementerio de Tierra Amarilla, allá en Chile. A sus 51 años, este paisano, perseguido y denigrado en vida, silenciado y difamado injustamente después de muerto, ha de entregar su cuerpo gastado a la tierra que desveló sus sueños, a su América. Felipe Varela luchó toda su vida para hacer realidad el sueño de tantos otros revolucionarios de entonces, el de la unidad americana en una patria grande, desde la Colombia de Bolívar hasta el Chile de Manuel Rodríguez, desde el Perú Inca hasta el Uruguay de Artigas. Para el gaucho Felipe no hubo exilios dorados ni vejez apacible, sí hubo pobreza y persecución hasta su muerte. Su ideal americanista no era buen diploma para sentarse a la mesa de los que desde el puerto traicionaban el ideal bolivariano de una Latinoamérica unida. Felipe Varela encarna hoy como ayer esta lucha no concluida por la patria grande. Nacido en Guaycama, cerca de Catamarca, allá por 1819, ya a sus 20 juveniles años, andará guerreando junto al Chacho contra Rosas y los intereses oligárquicos del puerto. Pero pronto también ha de comenzar el peregrinaje de tantos otros, de antes y de ahora. Chile será el refugio donde ha de madurar sus ideas junto al Verdi y desde a luchar por el derecho y la dignidad de las provincias. No podrán Mitre y Sarmiento con todo este descontento, ni la culta Buenos Aires con su puerto y su comercio. Anda la sombra del Chacho, sangrando en el llano abierto, abonando la semilla del antiguo compañero. De Mendoza a Tucumán, de Córdoba a Catamarca, el pensamiento de Alberdi se agita de casa en casa. Felipe Varela nace en Guaycama, departamento Valleviejo, en nuestra provincia de Catamarca. Guaycama quiere decir etimológicamente hacia la quebrada, que por la cercanía con el otrónimo, el Portezuelo, querría significar finalmente salida del valle por la quebrada, en esa misteriosa conjunción de su ubicación y su destino. Porque así fue largamente desde los primeros tiempos, cuando Ramírez de Velasco entrega las tierras llamado Autigasta, que comprendían también a Santa Cruz Suelo, región en el año Juan Bautista Muñoz, su verdadero poblador en 1597, pero ya con viñedos, frutales y coronales en producción. Ubicado en un rincón del valle de Catamarca, donde los ríos ya no llegan sino a través de las acequias, y el andar y los trajinan filosos y de sus cuestecillas ignoradas. Allí se trajina desde antiguo, fragante de las uvas, hecho agua del tabaco paclinista, acomodado en manojos rendidores, con mulares ariscos y árganas despistadoras. Todo un pueblo vive allí al destino de las arrias y de los silbidos mensajeros. Tal vez algunas mujeres se sobrepongan de sus ansiedades, tejiendo sobre camas, colchas, sobre pelos y ponchos, o los hombres distraigan sus ocios con los trenzados, los curtidos y los cueros sobados, pero guardando siempre también el viejo emparentamiento inicial. Pareció como una isla de gente retenida y de silencios sin respuesta que prolongaron por siglos ese afán de libertad y un albedrío auspiciado por el cerro paternal y por la llanura sin término. Allí, en Guaycama, nace Felipe Varela.
Estando en Chile, don Felipe Varela se siente llamado a reemplazar al Chacho Peñalosa, pero carece de medios para enfrentar a la prepotencia mitrista que se adueña del poder para someter a las provincias. En Copiapó, donde reside, muerde su rabia e impotencia. Sin embargo, habrá de volver a ponerse a la cabeza de los chachistas para combatir a los hijos espurios de la culta Buenos Aires. Él no pecará de excesiva buena fe como su sacrificado jefe. Tampoco reducirá todo a una lucha defensiva como aquel. Ha de comenzar desde allí a establecer los contactos para preparar el contraataque, al tiempo que el noroeste está siendo arrasado por las fuerzas conquistadoras. Varios intelectuales nacionales denuncian la barbarie desplegada desde la primera expedición en 1861 hasta ahora, 1863, en que la resistencia provinciana ha sido quebrada. José Hernández dirá: fueron unos actos de devastación, de incendio, de sangre, en que todo fue arrancado de su juicio, en que la República vio estremecida los más sangrientos horrores, los más crueles y las vejaciones más inauditas. Guido Hispano escribirá: al tumulto de la guerra civil sucedió el silencio de la muerte en las provincias asoladas. Toda resistencia fue abandonada, todos los guerreros opositores tendidos en los campos. El gobierno había ahogado en sangre las protestas de las provincias sublevadas. El más terrible de los antagonistas, el bravo general Peñalosa, patriarca armado de los llanos, caía en brazos de su heroica esposa a los golpes del puñal asesino. Los bramidos de los leones no vendrían ya a perturbar las saturnales de la demagogia traficante. Olegario Andrade dirá: las provincias son un montón de ruinas sobre la cual pasa el hijo del desierto con su lanza teñida de sangre. Maldita sea esa política que no se apiada del espectáculo luctuoso de las calamidades del país. La guerra de las provincias es contra ese partido, contra esa demagogia frenética que ha sacudido sobre las regiones del Plata la tea asoladora de los incendios. La tierra argentina está hoy tiranizada, expoliada, escarnecida como en 1840. Ayer era un hombre, hoy es un partido. Que las provincias dejen de ser alguna vez las víctimas inermes sacrificadas a la ambición de un puñado de hombres. Mayo revolucionario de 1810, cuánta sangre derramada pa' que me explote un inglés. Vivan Moreno y Dorrego y el sueño del gran Bolívar, que junto a don José Artigas cambiaron la libertad. No se apagaban los ecos del mayo revolucionario cuando el valle escuchó por primera vez el eco de tu llanto. No se había agotado tu adolescencia y ya la lanza reclamaba tu bravura. Cuánto dolor y cuánta muerte te esperan en tu efímera vida. Vos, Chango Felipe, que cabalgas inocente en el monte, que descansas recostado en un tala o comes un chilalo en algún escondite fresco que dan los ancoches. Corre, Felipe, cabalga más rápido, que el tiempo es corto para tu libertaria empresa, y más aún para tu vida dura. No pierdas tiempo, que el enemigo espera. En 1864 se negocia en la punta del Rosario la triple alianza entre Mitre, los colorados uruguayos y el Imperio del Brasil, con la intervención del embajador inglés Thompson. Roto el equilibrio rioplatense por la agresión brasileña al Uruguay,
con el criminal bombardeo a Paysandú y su población civil, al mariscal López no le queda otra alternativa que declararle la guerra para evitar una encerrona. Corría enero de 1865. El jefe paraguayo ofrece una alianza a Urquiza para enfrentar a las fuerzas imperiales y oligárquicas junto a los blancos uruguayos, pero el héroe de Caseros, cada vez más enredado en los negocios ganaderos con los porteños, dirá que aún no es tiempo. Don Felipe, al enterarse en mayo del 65 que ha estallado la guerra con el Paraguay, vuela en alas de su potro desde Copiapó para llegar en solo 14 días al Rosario, camino de Entre Ríos, a ponerse en contacto con su equivocado jefe. Pensamientos trágicos deben haber acompañado su retorno, pues debe producirse en momentos en que la España retrógrada agrede al Perú y a Chile. Un sentimiento fraternal recorre el aire americano, arropado con las ideas del gran Bolívar, que también colmará el espíritu de muchos argentinos, como Guido Hispano, Tomás Guido y tantos otros. Creada la filial argentina de la Unión Americana, esta pedirá la convocatoria de una Asamblea Nacional para condenar la intervención foránea. Pero Mitre no accederá apartándose así del ideal sanmartiniano y accederá sin embargo a las influencias inglesas y del enemigo brasileño para lanzarse en contra del hermano pueblo paraguayo, mirando con complicidad y venal complacencia la destrucción del pueblo de Paysandú. Llegado don Felipe a la cita con Urquiza allá en Basualdo, ha de contemplar el real sentimiento de los gauchos entrerrianos convocados para la guerra fratricida. Miles de paisanos desertan dejando débil y solo al jefe entrerriano. La guerra de Mitre no es la de ellos, y la vergüenza y el honor del gauchaje pueden más que la lealtad a su jefe. Para los pobres paisanos es más compatriota un paraguayo o un blanco uruguayo que un mitrista porteño o un brasileño. Por todo el país se extiende el repudio a la política de Mitre, envuelto en su propia confusión, y que va a hacer la guerra en nombre de los principios que los apóstoles del libre cambio propugnan. Solo a la fuerza se producen los reclutamientos. Desde Catamarca informan que el gobierno ha mandado a construir 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. El famoso general Taboada, gobernador de Santiago, dejará para la historia su famosa frase también referida a los voluntarios santiagueños: le mando los voluntarios, devuélvame las maneas. Cárcano dirá que cuando en la plaza pública se leen los bandos convocando a la Guardia Nacional, los hombres huyen a la selva próxima, no les empuja el terror, pues han nacido y viven en la batalla, sino que resisten a Buenos Aires y al imperio. El Paraguay es amigo y vecino histórico, antiguo aliado del litoral. Y también los intelectuales se levantarán condenando la guerra: José Hernández, Rafael Hernández, Guido Hispano, Olegario Andrade y tantos otros. El insobornable Alberdi le hará decir al bravo mariscal López que no quiero ni espero de su excelencia empleos públicos, ni dinero, ni condecoraciones. Todo lo que quiero me lo ha dado ya en parte. Es hacer pedazos con su grande y heroica resistencia el orden de las cosas que forman la ruina de mi propio país. Y para lo venidero, todo lo que quiero es que él abrace una política tendiente a buscar las cosas que representan los verdaderos intereses de nuestros pueblos, contra las ambiciones del Brasil y Buenos Aires, respecto a los países interiores donde hemos nacido, usted y yo. Luego del encuentro de Basualdo, don Felipe seguirá palpando el pulso del gauchaje hasta diciembre del 65, en que le pide permiso a su jefe para ir de un galope a Chile a atender algunos asuntos particulares. 1866. En los primeros meses de este año, don Felipe permanece en Chile, donde robustece sus convicciones latinoamericanistas ante los sucesos del Pacífico y el bombardeo español a Valparaíso. Una ola de fervor revolucionario se expande entre los pueblos
y que no se veían desde los tiempos gloriosos de San Martín y Bolívar. Don Felipe Varela va y viene entre Bolivia, Chile y Buenos Aires, tratando de establecer alianzas para luchar contra el vitrismo, agresor del Paraguay, y para impulsar la Unión Americana. Mientras estos intentos ocurren, se publica en Londres el acuerdo secreto que dio base a la Triple Alianza, una vergonzosa alianza destinada a repartirse el Paraguay entre los aliados y al mismo tiempo a servir de cabeza de puente al expansivo comercio inglés. En el diario La América, Olegario Andrade dirá de Mitre y sus secuaces: os digo que habéis vendido la suerte y el decoro de una nación joven en años, pero vieja en gloria, a la influencia monárquica, antiliberal y jesuítica de la Europa retrógrada, de la Europa de los siervos, del feudalismo, de las teocracias, de los papas infalibles, de los gobiernos omnipotentes de la Europa dispersa y repartida entre príncipes, lacayos de reyes, y entre reyes, lacayos de emperadores, de la Europa cuyo espía astuto y rapaz es el imperio americano, encarnación de todos los latrocinios y de todos los escándalos de ese imperio levantado sobre la espalda de 4 millones de esclavos, que lleva la frente salpicada con la sangre imborrable del homicidio de un pueblo. Ay de vosotros, renegados de un culto santo, apóstatas de una causa generosa, mercaderes de la sangre de los pueblos que trafican con su nombre y especulan con su grandioso destino. Así las cosas, Varela deja Valparaíso rumbo a Copiapó, allá por noviembre del 66. En las navidades de ese año, sus tropas cruzarán por el paso de San Guillermo. Lo acompaña en su regreso el cura Emilio Castro Boedo, hombre de ardiente coraje y empuje, que había tenido un importante papel en la Revolución Popular salteña, que en 1804 derrocó al gobierno de los Uriburu y que fuera cabecilla del movimiento federal del 20 de octubre en San Juan. Desde los valles andinos lanzará su proclama a las provincias, arenga esta que condenaba a Mitre por sus violaciones a la Carta Constitucional, por las humillaciones inferidas a las provincias por sus esbirros, Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos y Razaba y otros dignos de su jefe. Ser porteño, afirmaba, es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad y sin derecho. El Varela se produce cuando una efervescencia social recorre el país ante el desastre de Curupaytí, en Cuyo la revolución de los colorados del 9 de noviembre de 1866 se expande bajo el liderazgo de los compañeros de exilio de Varela, Juan de Dios Videla, Felipe y Juan Sá, bajo la dirección de Carlos Juan Rodríguez como jefe político. Es indudable que todos, de alguna manera, están liderados por el coronel catamarqueño, antiguo héroe de Caseros y lugarteniente del Esquí Urquiza. Enarbolando la bandera federal y popular, se lanza a la lucha después de ser recibido como liberador en Hacha. Varela asume la tradición del mayo revolucionario y no la del simple golpe pro-inglés de los comerciantes del puerto, de la gesta libertadora de San Martín, repudiando la política oligárquica y europeizante de Rivadavia y la del nacionalismo ganadero de Rosas por ser otra forma de unitarismo. No solo el gauchaje se suma a sus huestes, ven en Varela al líder natural. Entonces en Catamarca se vivía la aurora de las revueltas populares, contra ese estado de cosas que se dio en llamar la noche de los 7 años, en que los vencedores de Pavón desplegaron una política de persecución a través de los gobiernos de Mausevín, Córdoba, Sánchez de Bustamante y Jesús Espeche. Los ranchos quedaban vacíos al paso de las montoneras, pues todos esos hombres se sumaban a la causa voluntariamente. Cada valle aportaba sus gentes, Pomán a los Nieva y Castilla, Belén a los Magarzo, Ibas, Franco y Balboa, hasta Ligilán, en acuerdo por ese entonces con el general Navarro,
quien cambiará luego de opinión, seducido por los consejos de Taboada. Mientras tanto, Isauro Argüello prepara junto a Castro Boedo la rebelión salteña, desde su reducto chileno a veces y boliviano en otras. Hasta llegar a Chilecito, una sucesión de triunfos jalonan el paso de Varela y sus hombres. Su lugarteniente Estanislao Medina estará a las tropas de Melitón Córdoba en Tinogasta y la huida cancerberos mitristas de La Rioja, Famatina, Guandacol y otros pueblos dejarán en manos de la Montonera todo el noroeste desde Háchal hasta Santa María en tan solo 2 meses de campaña. En esas condiciones emprendí la marcha en busca del enemigo. El 10 de abril de 1867 llegué a las 3 de la mañana a las Mesillas y fue terrible mi sorpresa al no hallar ni una gota de agua para mi gente, ni para heladas, cuando ya todos venían acosados por la sed. Varela comprende con desesperación que ha sido traicionado. Pero ya la suerte está echada y en esas condiciones desfavorables, además de pobremente municionado, no tiene otra alternativa que avanzar sobre los campos de un tal Vargas, donde se encuentran las fuerzas descansadas de Taboada, bien armadas con fusiles modernos y refrescadas por el agua abundante de aquel famoso pozo. Así fue que a la 1 de la tarde desplegué la columna en batalla sobre el enemigo que ocupaba posiciones ventajosas, parapeteado tras los cercos y en un terreno sumamente fragoso, de modo que no podían obrar las caballerías sobre la infantería enemiga. 700 gauchos muertos en el pedregal tendidos, para alegría de Mitre, Malaya con los vendidos. Con solo 180 hombres, el hasta hace poco nutrido ejército de don Felipe Varela se dirigirá hacia Háchal, atravesando los montes y valles inaccesibles en busca de tranquilidad y serenidad para reorganizar sus fuerzas. Pero ya no será como antes. El poder del dinero de Buenos Aires, la ayuda inglesa y la complicidad de algunos gobernadores nos cejarán en el empeño de inmolar a este noble gaucho, que al igual que don Vicente Peñalosa, solo pretendían una paz, una justicia y un reparto equitativo de las riquezas de la nación entre las provincias. Allí va el jefe montonero mascando su dolor. Junto a su reducido grupo de valientes, se distingue contra el rojizo crepúsculo su figura alta y delgada, con su sombrero ancho de campo. Va soñando con la Unión Americana y con la destrucción de la oligarquía. 4 días después de Vargas, en Aguango, se entera de la derrota de los cuyanos. Aunque en retirada los paisanos del noroeste aún han de hacer morder el polvo a las fuerzas mitristas. Háchal, la quebrada de Miranda, Ciénaga Redonda, serán otros tantos campos donde el triunfo estará de su lado. Saquearon la derrota
Realmente lo que le acabamos de mostrar no se hubiese logrado en la forma como pretendemos haberlo hecho, sin haber contado con la expresa colaboración del ingeniero Rodolfo Schweizer, quien nos ha colaborado en una apoyatura técnica y por sobre todo en una apoyatura investigativa de lo que significa Felipe Varela para Catamarca, para el país y para Latinoamérica. Y allí que yo se lo voy a presentar al ingeniero, es docente de la UNCA, no es catamarqueño, es de Santiago del Estero, de Frías, es vecino nuestro, y tiene muy buenos intelectuales, por cierto. De allí que yo te quiero preguntar, Rodolfo, antes, a la par de agradecerte por esta colaboración hacia Alta Dimensión del Folclore y fundamentalmente hacia Catamarca y al Canal 3, que me hagas una reflexión al final de lo que vos conoces, cómo conceptúas a lo que fue la vida, la obra de Felipe Varela. Bueno, mira, Carlos, en primer lugar, yo quisiera agradecer a los muchachos con los cuales hicimos este pequeño cassette de homenaje a Felipe Varela, argentinos que residen en España y en Francia, concretamente Julián Córdoba, Fernando Vildosola, que es el cantor, Joaquín Quiroga, que es un amigo acá de Catamarca que todos ustedes conocen. Yo doy las gracias a ellos por haber colaborado entre todos, ¿no es cierto?, para hacer este pequeño homenaje a Felipe Varela. Respecto a la trascendencia de este héroe catamarqueño, pienso que hay dos aspectos que hay que tocar y remarcar, porque son fundamentales por cuanto nos van a permitir vislumbrar en el futuro cuál es la acción a seguir como pueblo. Primeramente quiero decir que la derrota de Felipe Varela marca un hito histórico en nuestro país, marca la derrota del país interior, define a partir de su derrota en manos de Mitre, de Sarmiento, un perfil de país mirando hacia el exterior en vez de mirar hacia adentro. A raíz de eso es que hoy tenemos una falta de identidad como nación, y a raíz de eso justamente es que nos planteamos esa condición sine qua non para plantearnos cuál es nuestro futuro como nación. Las banderas de Felipe Varela eran las banderas de la Unión Americana, banderas que fueron derrotadas por el mitrismo, banderas que siguieron vigentes, ¿cierto?, la del mitrismo, retrógrado en contra del país interior, a partir, ¿no es cierto?, de principios de este siglo. Es importante que hoy en día justamente nos planteemos los argentinos, especialmente los provincianos, la recuperación de esas banderas ideológicas que motivaron la lucha de don Felipe Varela. ¿Cuáles son? Las de tratar de desarrollar y tratar de crecer hacia adentro, dejando de lado las banderías extranjeras, dejando de lado los modismos extranjeros, tratando de revalorizarnos en nosotros mismos como nación, en nuestra cultura, en nuestro folclore, en nuestro idioma. Ese es el mensaje fundamental que deja la lucha de Felipe Varela. Yo creo que si nosotros retomamos esas banderas, la de la Unión Latinoamericana, la de la libertad, la del respeto a las leyes, ¿no es cierto?, vamos a rendir el mejor homenaje a este gaucho, a nuestro héroe, a este gran Felipe Varela, que yo pienso es el caudillo más preclaro que ha tenido la historia argentina, porque prácticamente ninguno de los otros caudillos argentinos supo plantear en su momento, a excepción de San Martín o de Bolívar, ¿no es cierto?, supo plantear la necesidad de una Latinoamérica unida, la necesidad de una patria grande. Eso lo planteó Felipe Varela y nadie más. De ahí la alta dimensión que tiene este héroe popular catamarqueño en la historia de nuestro país. Bueno, derrotado Felipe Varela en Pozo de Vargas, que no es tal porque en realidad lo que pasó en Pozo de Vargas es la destrucción mutua de ambos ejércitos. A partir de esa derrota se define un modelo de país que no trata de crecer hacia adentro, mirando hacia adentro, sino que las provincias pasan a ser un mero apéndice de Buenos Aires. Es decir, a partir de esa derrota, Buenos Aires pasa a ser el punto más importante por el cual pasan todas las decisiones y todo el comercio del país hacia adentro y hacia afuera. Entonces, lógicamente, significa las ruinas de las provincias. Es decir, una región como la de Catamarca, que tenía una economía floreciente antes, digamos, de la época de los años 1880, esta era una provincia algodonera, una provincia donde se desarrollaban artículos de cuero, pasa todo a ser destruido, porque a partir de la derrota de Varela, ¿no es cierto?, nuestros gauchos empiezan a usar aperos producidos en Manchester, o ponchos producidos en Inglaterra,
o cobijas producidas en Inglaterra, y significa la destrucción de la economía, es decir, que las provincias de esta región pasan a tener una economía pobre, una economía miserable. Contra eso ha luchado Felipe Varela. Lamentablemente ha sido derrotado y lamentablemente hoy tenemos este modelo de país que yo creo honestamente que nadie está conforme con él. Derrotado y pobre, don Felipe emprende, al igual que 30 años antes, el camino del exilio a Chile. Desde la soledad y a pesar de la tisis, aún opinará y dará que hacer a los enemigos de la causa federal. Con espíritu sereno, aguardará el juicio insobornable de la historia y pedirá a los pueblos la severidad de su fallo al juzgar su conducta. Él, que siempre trató de evitar batallas en pueblos para no causar víctimas inocentes, que siempre invocaba y se resignaba a las disposiciones de Dios, del Dios de los cristianos, que aún en la miseria total no abandonaba a su familia, a su esposa doña Trinidad, a su madre, a su hijo Javier, a quien quería ser un hombre, que siempre estuvo del lado de la Constitución en contra de los mandones sin ley, dirá en el ocaso de su vida: con conciencia tranquila aguardo el juicio de la historia, porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón, ni liviana, porque yo pueda arrepentirme, no arredrándome en manera alguna de las detracciones de mis enemigos, porque el mundo republicano me hará siempre justicia. He allí al ciudadano probo, al patriota sincero, al soldado defensor de la ley y de las instituciones, que no temió someterse al juicio de la posteridad, porque obró con justicia y rectitud. Esta es la historia de un hombre honesto al que debemos tomar de ejemplo. Él lo dio todo para su pueblo, desde el coraje al pensamiento. Hoy está aquí en el recuerdo como el más joven compañero. No le volvamos a dar la espalda a esta esperanza americana.